Muy bien. Soy el titular de la cátedra. Y bueno, como digo yo siempre, ahora estamos más cerca de la recta final de llegar al título, ¿no? Porque es la última interna. Es más larga que la del año pasado. Así que, bueno, hay que hacer el último esfuerzo, ¿no? Levanten la mano con la aplicación. ¿Quién cursó el año pasado con nosotros? Ajá, muy bien. Bueno, saben que para aprobar la cursada, en primer lugar, uno tiene que aprobar los dos parciales, ¿sí? Eh, y después está la opción o la posibilidad de entrar en la promoción. Para entrar en la promoción, ahí les aclaro, así ya más o menos lo tienen presente, hay dos situaciones. Primero, Este, para que acá lo veo a Macías. Decirle que si quiere salir, que salga, no hay problema, ¿eh? Que no se esconda. Eh, para aprobar la promoción tienen que, aparte de aprobar los parciales, la otra cuestión es rendir lo que se llama el ECOE. Ahora voy a explicar lo del ECOE, lo que es. Y para llegar a esa instancia, lo que tienen que hacer es, aparte de aprobar los parciales, completar los dos cursos que vamos a dar. Un curso es el de medio interno, ese va a ser dictado los días miércoles. ¿eh? Ahora después cuando yo termine el teórico lo voy a publicar ahí en el entorno. Y el de uso de cannabis y cuidados paliativos, que lo dicta Morante, que ese va a ser los días lunes. Si alguno tiene algún problema, porque sé que hay superposición con las otras materias, y creo que sobre todo me parece que es con salud o con higiene, como las clases quedan grabadas, pueden escuchar las clases y de última, cuando presentan ustedes que están cursando tal materia en ese horario, rendirán la evaluación correspondiente para poder ingresar en lo que sería ahí la promoción. Los parciales se van a tomar de a dos docentes. ¿Para qué? Para que sea más equitativo. Entonces, la nota mínima para poder ingresar a la promoción es de un 8. ¿eh? Todos aquellos que completen el curso, que hagan las actividades de simulación y que tengan 8 o más en el parcial, van a poder ingresar a la promoción. ¿Qué es el ECOE? ¿Alguno rindió el ECOE el año pasado? Me pareció ver algún apellido. Julián, ¿vos rendiste el ECOE? Yo la rendí el año pasado. ¿Quién? No te Yo, veo. Catalina. Ah, Catalina. Ahí está, sí, tenés razón. Y me parece que Caporale, no sé por qué, que me pareció verla, me parece que también. El No, yo ECOE no. son 10 estaciones donde van a tener que resolver alguna situación clínica, de las cuales para aprobar ese COE de las 10 estaciones tienen que tener 8 aprobadas. Y cada estación ¿eh? tiene 4 preguntas y de las cuales tienen que tener 3 correctas. No importa el orden, ni tampoco son que siguen una secuencia a la otra. No son concatenantes unas con otras. Lo que sí importa es que para aprobar esa estación, de las 4 preguntas tengan 3 bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Eh? Yo lo que les recomiendo, ¿eh? porque esto es una experiencia nueva para ustedes y después les va a tocar rendirlo en la PFO, en el sumativo de la PFO, que deben saber que se toma un ECOE. Lo que yo les pido es que, porque todo lo que uno pregunta de por sí
en el ECOE son todas cosas que se dieron. Entonces, si ustedes no participan en los teóricos, no escuchan o no bajan los teóricos, ¿eh? O no escuchan o bajan los teóricos las clases de medio interno, de cuidados paliativos, entonces ahí seguramente van a fallar. No son cosas complejas lo que uno evalúa, son todas cosas generales, pero son, la mayoría son todas casos clínicos. ¿eh? ¿Está? ¿Tienen alguna duda al respecto de esto, de lo que les dije? Una ¿No? consulta, ¿Eh? una consulta tengo yo. Decime, ¿para que voy a subirme el volumen que no te escucho? Sí, Los alumnos que cursamos en la comisión 14A es los lunes en el San Martín de 5 a 7 de la tarde. Creo que el curso de cuidados paliativos era a las 18 horas. puede ser, sí, es así. ¿Hay Por algún eso problema te, si tenemos las clases subidas o necesitamos sí o sí estar conectados presencialmente, o sea, virtual, pero... no, por eso aclaré al principio que como sé que hay algunos, bueno, en este caso los que tienen superposición de cursada, y hay otro que se le superpone con higiene, creo que con otra materia, por eso es que grabamos las clases y las ponemos después en el entorno. Si ustedes entran al entorno, van a ver ahora las clases del primer cuatrimestre. Lo que vamos a agregar van a ser las mismas clases pero ahora para el segundo cuatrimestre. ¿Está? ¿Se Perfecto. entendió? Sí, sí, era más que nada porque tenía entendido que al menos el cuatrimestre pasado era obligatoria la asistencia, aunque fuera virtual. No, Entonces, porque no, ¿sabés qué pasó en el primero? Yo no me acordé que había superposición con la misma cursada. Entonces no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es algo totalmente entendible. Por eso en eso voy a ser un poco más flexible. No puedo hacer algo obligatorio y que estén cursando otra materia o que estén cursando la misma materia. Sería un disparate. ¿eh? perfecto, Entonces, muchas gracias. sí, lo mismo les va a pasar con ustedes ahora, algunos con gineco, que se les va a superponer, por eso este año está dividida la cursada en dos, como en dos comisiones, ¿para qué? Para que puedan cursar gineco, ¿eh? Y se puedan cambiar en el horario correspondiente. ¿Estamos? ¿Eh? Vázquez Juan, ¿alguna pregunta? No, no, todo Tengo claro. una pregunta. Sí, decime, Abel, Tenemos un taller de, ¿cómo se de dice? simulación. Sí, hay una simulación, sí, ahora no me acuerdo, alta Alta fidelidad. fidelidad, de alta fidelidad. Ese. Se superpone con nuestro trabajo práctico. No, Ese bueno, eso es una día, actividad de la cátedra, ahí no importa. bien, ¿eh? no hay Porque que recuperar el trabajo práctico, no, tampoco voy a ser un loco de la guerra. ¿eh? está bien. No. Pero sí es importante que hagas el taller. Sí, ¿Está? sí, sí, por eso. Marcelo, tengo una pregunta. Dime, Con respecto a ese taller, hay muchos que cursamos obstetricia los jueves a la mañana, tanto el teórico como el trabajo práctico. Yo le mandé a la secretaria si podría haber algún día diferente que no sea jueves para el taller de alta fidelidad. ¿Habrá posibilidades? mira, yo tengo entendido que ustedes no cursan de acá a noviembre todos los jueves obstetricia. Creo que es un mes o un mes y medio. Claro, pero justo ahora, bueno, no sé, hay muchos que estamos anotados este bimestre al taller ese, entonces Sí. nos coincide con obstetricia. Nada, nos podemos cambiar entonces. Sí, más vale. Porque ustedes El- anotaron primero a clínica y después a lo de obstetricia. exacto, y no sabíamos Sí, no los pasa horarios. nada. A ver, la idea no es perjudicar a nadie con estas actividades, sino a mí lo que me importa es que todos puedan hacerlas. ¿Está? Entonces, si llegado el caso no se puede, bueno,
veremos de qué manera lo podemos completar, lo pondremos otro día, pero en el principio de los jueves, porque los da el doctor Feller. Lo mismo pasa que tengo que reprogramar una actividad con los chicos del primer cuatrimestre y seguramente acá el segundo también va a pasar lo mismo, alumnos que no cursaron con nosotros el año pasado, que yo quiero que hagan el taller de intubación. ¿Eh? Entonces, vamos a ver de qué manera lo podemos acomodar. ¿Sí? Muchas ¿Alguna gracias. otra? No, por favor, ¿alguna otra duda o algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar. Esperá que Una vamos a última, reanudar la grabación. ¿Eh? Ahí ya estamos una grabando. última preguntita. Perdón. Sí, Si no, la dejamos para el final. decime. No, en cuanto al parcial que dijo que lo iban a tomar dos docentes, yo tenía entendido que lo tomaban el docente de la comisión B. Nosotros nos anotamos una comisión A y A una comisión veces B. sí, a veces no. ¿Por qué te digo? Porque yo puedo sumarme a alguna comisión para tomar. O a un Bien. adjunto se puede sumar. Lo que sí tienen que tener en claro que van a ser dos docentes, por lo menos en el primer parcial. Ya en el segundo parcial, aquellos que no llegan a la promoción lo van a rendir solamente con el docente. ¿Eh? Puede Bien. hacer con el de con la parte A, con la parte B, pero ahí lo van a rendir con uno solo. Solamente se rinde con dos en el primero y en el segundo aquellos que están en condiciones para la promoción. ¿Sí? Bien. Gracias. Bárbaro. Bueno, vamos a compartir entonces. Esperá. Ah. Bueno, yo ya me había presentado, así que esto lo voy a cambiar. ¿Eh? Y vamos a empezar con una especie de casito clínico. Yo tengo acá un paciente de 48 años que concurre a la guardia por presentar hemorragia digestiva alta. Y viene así el paciente. Ingresa a la guardia, entonces uno ya ahí empieza a analizar algunas cuestiones, que es lo que uno debe tratar de pensar. ¿Eh? ¿Qué pensarían ustedes? Así rápido. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Una enfermedad ulcerosa, péptica. Está bien, Este, vos lo que me querés decir ahí es que estás pensando en la causa que le generó, ¿no? sí, sí. Pero, pero ¿qué sería lo primero que debería uno pensar? No está Que mal lo que estén vos estás diciendo, ¿eh? dinámicamente estable. Claro. Lo primero de todo es la parte hemodinámica, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, uno interroga al paciente y tiene estos antecedentes. ¿A qué le darían importancia de estos antecedentes? El consumo de Daine, Ajá, ¿qué más? el consumo también Alcohol, de tabaco, sí. Ajá, ¿qué más? como Quería hábitos, sí, preguntarle, el alcohol también, Ajá. Todos. A todos todos. son importantes. ¿Y que sea promiscuo por qué? Por el tema de las enfermedades de transmisión sexual, Por ejemplo, puede producirse, no sé, si puede llegar a haber una sífilis y que se, pero vos y pensás que el paciente vino por una sí, hemorragia digestiva. claro, este, ¿A alguno se le ocurre algo? Por una Puede ser hepatitis, un puede tipo de ser. lesión que hepatitis, puede ser. Claro. Está bien cuando hepatitis, uno pensó en la enfermedad de transmisión sexual, está mm, perfecto eso. sí, Pero uno debería pensar, este paciente podrá tener una hepatitis B, claro, ¿eh? Y tendrá hipertensión portal y por eso por ahí tiene la hemorragia. Bueno, está perfecto que todos estos hábitos tienen algún riesgo para que tenga una hemorragia digestiva. sí. Que no me cambia. Muy bien, entonces, lo primero que dijimos, y esto grábenselo en la cabeza, porque es lo primero que tienen que hacer. ¿Eh? Ante cualquier paciente que venga con una hemorragia digestiva, lo primero que hay que hacer es evaluar el estado hemodinámico. ¿Eh?
¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo interrogue, que le pregunte a la familia y mientras tanto el paciente se me está chocando. Claro. Entonces, lo primero es evaluar el estado hemodinámico. ¿Cómo voy a evaluar el estado hemodinámico? Primero con el registro de la presión arterial. Si la presión arterial está baja, porque tiene su sangrado y uno podría pensar que es lo que corresponde, ¿cómo estará la frecuencia cardíaca? Aumentada. Aumentada. Bien, y si tuviese baja la frecuencia cardíaca, Y yo pensaría en una falla cardíaca. claro, esto es algo que también hay que hacer la interpretación. Ante un descenso de la presión arterial, yo espero que la frecuencia cardíaca aumente. Eso sería la lógica. Si yo tengo una frecuencia cardíaca baja y la presión está baja, me está marcando que el pronóstico es peor. Ver el coloración de la piel. Un paciente con una hemorragia aguda no me va a generar un cambio importante, pero si tiene una anemia crónica por la hemorragia, seguramente sí. La disnea que me puede acompañar al shock en este sentido. De ser necesario, no es algo principal, pero uno podría hacer un tacto rectal. El monitoreo del paciente, así que le ponemos todos los cables, y por último sería el tratamiento. Del laboratorio, ustedes vienen al paciente, dijimos estado hemodinámico, tengo a José que es el enfermero, ¿qué le digo a José que le haga? Vamos, Un piensen. hemograma, Un hemograma un- completo. claro. José no le va a hacer el laboratorio. ¿Cómo? José es el enfermero, no le va a hacer el laboratorio. Ah, ¿Está? ¿Qué le dicen a José que haga? depende de la situación hemodinámica. Si está inestable, tendría que ponerle 2 vías que sean Perfecto, gruesas y te hago una cortas para pausa. reposar. Te hago una pausa ahí. Lo que vos decís Sí, está perfecto, Julián. 2 pero, vías. sí, ¿Yo sí. puedo determinar si este paciente va a estar mejor o va a estar peor? ¿En cuanto a qué? A su estado hemodinámico. Dependiendo de cómo responde a la reposición de líquidos. Ah, claro. Lo que yo voy a lo siguiente. Vos tenés que considerar que todo paciente que te viene con una hemorragia digestiva y que sea activa es grave. Primero tenés que controlar la hemorragia aparte. Claro. ¿Está? Por más que Entonces, lo para todos vos vas a hacer lo mismo. Hago todo esto que marcamos acá, le voy a decir que le ponga 2 vías, una para pasar medicación y la otra es para expandir. Le debería decir a José que le ponga ¿qué? Una sonda vesical. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar el estado hemodinámico y tengo que ver qué diuresis tiene. Urinario. Aunque no sea de entrada, pero hay que ponérsela. ¿Y de laboratorio qué? ¿Qué sería lo más importante? Aparte de lo que vos dijiste, Julián. Bueno, el hemograma completo, como dijo una compañera, el coagulograma y un grupo de factor, si el paciente no lo sabe. Claro, eso grábenselo, porque a veces pasa que uno se da cuenta después. Y cuando ya está en shock, yo tengo las venas colapsadas y no tengo forma de por ahí sacar una buena muestra de sangre. Entonces yo hago un laboratorio completo, pido lo que sea por guardia y ya lo agrupo, porque yo me estoy adelantando a lo que puede pasar. Muy bien, del laboratorio entonces tenemos el hemograma, el hematocrito. ¿Tiene valor el hematocrito en una hemorragia aguda? Al inicio no, porque tarda Al inicio no, perfecto. Hay que tenerlo en cuenta eso, La urea, la glucemia, el ionograma, los gases en sangre, de ser necesario, el hepatograma, porque me va a marcar si hay un compromiso hepático. ¿Cómo evalúo yo la funcionalidad hepática? Si este paciente tuviese una hepatitis B, por ejemplo, ¿cómo evalúo yo que ese hígado está funcionando bien? Bien. Tiempo Evaluar Protonvinas, las transaminasas. ¿Cómo?
el valor de las transaminasas, si está elevada la fosfatasa alcalina, si tiene un patrón de colestasis, la Bueno, pará. bilirrubina. Todo Sería lo que vos por... decís, Función todo lo que vos hepática, decís está concentración de bien, protrombina. todo lo que vos decís está Protrombina. bien, pero a mí no me sirve eso para evaluar si el hígado está funcionando bien o no. El tiempo de protrombina, Acá abajo lo tenés, eso es la ah, hemostasia. sí. Tengo que pedir el coagulograma. Mm. ¿Y qué otra cosa podría pedir si en la guardia me lo pueden hacer? Un Bilirrubina. proteinograma. Exactamente, acuérdense que la funcionalidad hepática se mide por esas dos cosas. Un proteinograma y un coagulograma. Lo que vos me decías de la fosfatasa alcalina, eso sí, te va a aumentar si hay un patrón colostático, pero no me interesa en este caso de la hemorragia digestiva, salvo que tuviese un abdomen agudo, ¿no? Lo mismo que las enzimas, las enzimas me van a aumentar si yo sospecho que hay alguna hepatopatía o que hay alguna hepatitis, pero siempre tengan en cuenta cómo empezó este paciente. El segundo punto que también es fundamental es esto, confirmar el sangrado activo, no confirmar el sangrado, sangrado activo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué le digo a José, a nuestro enfermero? Que le coloque una sonda nasogástrica. Claro, pero yo estoy mirando que este paciente tiene estigmas de alcoholismo y yo debo pensar que por ahí tenga una varice esofágica. Si tiene Una una varice endoscopia. esofágica, ¿le puedo poner la sonda nasogástrica? No. Qué dilema, ¿no? Sí, no sé. Un- Sí, Habría le que hacer puedo poner una. la Se sonda. ¿Cuál puede es el poner, motivo sí. por el que sangra el paciente con varices esofágica? La ruptura de la varis. Sí, pero ¿por qué se rompe? ¿Qué es lo que hay? Por un aumento de la Un aumento presión. del... Claro. Un Exactamente. aumento de la presión. Hay hipertensión portal. No es porque la varice está. Entonces, si yo tuviese que controlar el sangrado, podría usar medicación para controlarlo, pero no me contraindica a ponerle una sonda nasogástrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede dar cuando yo le pongo la sonda? Le digo a José, José, vamos a ponerle una sonda, le pone la sonda, ¿y qué contenido puedo tener? Puede venir contenido hemático directamente en Hemático sangre. o ¿Sí? lavado de carne. ¿O qué más? O el lavado de carne. O en la borra de café, O borra de café. o en borra También. de café, está bien, yo ahí te interpreté. ¿Qué me marca uno u otro? Si la sangre es roja, o sea que hay un sangrado activo que está en el momento activo, en cambio si es en borra de café, como que está la sangre desde hace más tiempo, que está desde hace Exacto. rato en el estómago. Entonces le podríamos decir a José que de hacerle un lavado gástrico, Claro, a ver si realmente hay o no. ¿Para qué me interesa esto? Ustedes primero lo estabilizamos hemodinámicamente, segundo confirmamos el sangrado y el tercer paso, ¿qué sería? ¿Qué es lo que el voy a terminar tratamiento, o sea, haciendo? y una videoendoscopía digestiva alta para Una confirmar el endoscopía. ¿Por qué diagnóstico les y el tratamiento. planteo todo esto? Porque ustedes van a llamar al endoscopista, le van a presentar al paciente y le va a preguntar dos cosas que marcan si uno puede hacerle o no la endoscopía. Primero, el estado hemodinámico y el segundo, si tiene un sangrado activo. Si el estado hemodinámico no está bien, no le va a aceptar para hacerle la endoscopía. Si tiene un sangrado que no es activo, no le va a decir, bueno, tráemelo ahora. ¿Por qué? Porque pueden diferir la endoscopía. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ¿cómo confirmo el sangrado? Con la colocación de la sonda, haciendo el lavado y muchas veces el tacto rectal porque voy a tener presencia de Melena. melena. Muy bien, estamos haciendo repaso de semio. Sí. Esto que está acá sería en borra de café, no es el rojo rutilante, ¿no?
Sí. Muy bien. Y el tercer paso, como dijimos, es la endoscopía. Entonces, estos serían los 3 pasos que uno debería atender en un paciente con una hemorragia digestiva alta. En líneas generales, para las bajas, el estado hemodinámico también es importante. La única salvedad es que una hemorragia digestiva baja, en líneas generales, no produce un fallo hemodinámico agudo. ¿Ah? Entonces, cuando uno habla de hemorragia digestiva, pueden ser altas o bajas, agudas o crónicas, y el tipo, de acuerdo a la característica del sangrado. Cuando yo hago la endoscopía es para derivar, para hacer el diagnóstico y a veces para hacer el tratamiento. Ahora vamos a ver alguna fotito. Cuando uno tiene un sangrado alto, esto uno debería tener una idea. Una idea. Esto es algo particularmente del gastroenterólogo. La clasificación de Forest marca el tipo de sangrado activo, reciente o sin sangrado. Fíjense en Jet a chorro o en Napa, que es el babeante, son la incidencia más alta, ¿sí? Y la que más riesgo tienen, porque el riesgo ¿cuál es? Es que vuelva a sangrar otra vez. La reciente, que puede ser un vaso visible que no esté sangrando, que tenga un coágulo adherido o que tenga un fondo de úlcera de características hemáticas. Y si no, puede estar limpio con fibrina. Por ejemplo, si yo veo acá, esto es un Forest 1A, porque acá es una foto, ¿no? Pero esto sería un sangrado pulsátil. Si yo tuviese la endoscopía, vería cómo va sangrando en chorro. O un sangrado en Napa, ven que está todo colorado acá. Entonces, en Jet o en Napa. Forest 2A, tengo un vaso visible, ¿sí? Vaso visible que sangra, o el 2B que tengo el coágulo adherido. Si yo le saco el coágulo, por ahí esto puede resangrar. ¿Está? Y el 2C, que es la mácula plana, donde se ve también ahí con el fondo eritematoso. El 3, que es el fondo limpio, ¿por qué? Porque ya tiene la fibrina. Acuérdense que la clasificación de Forest marca el riesgo. Y ahí tenemos, de vuelta para que les quede ahí. Entonces, vamos a suponer caemos de vuelta en la guardia y yo estoy en un lugar donde el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, pero no tengo endoscopía. ¿Qué puedo usar o qué puedo hacer? ¿Lo leyeron? Le doy otra ayuda más. Tiene estigmas de alcoholismo. Si no balón. saben, me dicen, ¿eh? ¿O no se les ocurre? ¿No? Pero no se animan a hablar. Puedo usar esto si lo tengo. El balón, sí, el balón de Steinstacken. Sonda con balón. El Black Mori. Está que es una sonda con un doble balón. Entonces yo puedo hacer hemostasia de la varice esofágica por compresión. Obviamente si lo tengo. Si no lo tengo, bueno. Una vez me pasó a mí, no hacía mucho que me había recibido en una guardia, que vino un paciente con una hemorragia digestiva alta. Era tan importante el sangrado, que parecía esas películas de terror donde vomitan los pacientes, que no nos pudimos ni acercar. ¿Por qué? Porque era todo vómito a chorro de sangre. Imagínense la presión portal que tenía. Ese paciente lamentablemente falleció de un shock hipovolémico. Cuando terminamos de estar con el paciente, miramos lo que era el showroom y hasta el techo tenía sangre. Cuando uno habla de hipertensión o que hay presión en la cavidad, el sangrado es importante y es muy cataclísmico eso. Y a veces no da tiempo para nada. Fíjense, las varices esofágicas desaparecen con la insuflación, pero
desaparecen con la insuflación, en el grado 2 no desaparece, y el grado 3 que obstruye el 50% de la luz. De acuerdo a la clasificación, estos se acuerdan de anatomía, ¿no? El ángulo de Trace o ángulo de no yeyunal, de acá para arriba es hemorragia digestiva alta, de acá para abajo es hemorragia digestiva baja. La pregunta sería, hoy ya mencionamos algo, un paciente con una hemorragia digestiva alta se presenta ¿con qué? Hematemesis y ¿Cuál era melena. Hematemesis, ¿sí? Melena. Y melena. Y un paciente con hemorragia digestiva baja, Hematoquexia, proctorragia. o enterorragia. Tengan en cuenta que la hematoquesia es la pérdida de sangre roja a través del tubo digestivo por la parte anal. La proctorragia o enterorragia es una descripción más topográfica de dónde está viniendo. Entonces, la pregunta sería, ¿yo puedo tener un paciente con una hemorragia digestiva baja que se presente con melena? Sí, 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 tiene un tránsito disminuido. Perfecto. claro. Un tránsito lento. Y si no, ¿cuál es la otra causa? Que La sea bien puntilla alta la sangrado. No, que tenga un intestino grueso muy largo. Esta es la descripción normal del intestino grueso, pero si a veces uno hace un colon por enema, va a ver que hay pacientes que el colon transverso llega hasta la pelvis y se vuelve a subir. ¿Alguien sabe cómo se llama eso cuando el colon es largo? ¿Saben? ¿No? Dólico colon. El dólico colon es un colon largo. El megacolon es un colon que tiene un diámetro aumentado. Y en el caso del megacolon uno lo mide en el colon transverso. ¿Está? Dólico colon. Entonces yo tengo un paciente que puede tener una rectorragia, una hematoquesia, o puede tener una melena. ¿Estamos? A veces yo les digo, ¿no? Cuando uno tiene, esto es una melena muy franca, pero ¿qué le puedo decir al paciente que le haga si tiene heces oscuras? Que le tiro oxigenado. Claro, que le tire agua oxigenada para ver si burbujea. Entonces, según la velocidad del sangrado, los pacientes pueden tener una aguda, que en el caso de la hemorragia digestiva alta va a tener un síndrome anémico agudo. Acuérdense que el hematocrito no me va a variar y la expresión era en hematemesis y melena. Y una hemorragia digestiva baja con un síndrome anémico agudo, pero más que nada con una enterorragia, proctorragia o lo que sería la hematoquesia. Y en las crónicas, puede ser sangre oculta en materia fecal, o una anemia ferropénica. La evaluación es el test de Duncan que podemos hacer, que esto es una caída, se toma la presión del paciente, estando de pie y acostado, y una caída del 20 milímetros de mercurio ya me está diciendo que hay una pérdida moderada. Acuérdense que si uno toma el pulso, que ya dijimos, uno espera tener una frecuencia alta, pero ¿cómo estaría ese pulso? Débil. ¿Cómo es que nombre tiene? Filiforme. Eso, Filiforme. filiforme. Acuérdense que el filiforme tiene una amplitud muy baja. Si yo no encuentro el pulso acá, ¿qué hago? En las arterias principales, en los músculos pulsos centrales, ¿A dónde? carotídeo, femoral. Exactamente, al carotidio o al femoral. Otra de las cosas que dijimos es ver el relleno unguial. Acuérdense que el relleno unguial, la relación es 2:1. En relación al tiempo. Si yo veo que se retrasa mucho el relleno, es porque se está invirtiendo eso. Y obviamente la diuresis, ¿no?
Así que le vamos a poner la sonda. Entonces, yo puedo tener este paciente, ¿sí? Con un sangrado leve, que tiene menos del 10% de la caída de la volemia, más o menos medio litro, con un relleno unguial, la presión normal, el pulso, puede estar normal, o una frecuencia de 100, una diuresis normal y un test de Duncan normal. Puedo tener un paciente más grave, que casi tiene 1 litro de pérdida de sangre, con 15% de la volemia, el relleno unguial va a estar disminuido, la presión sistólica por debajo de 70, una frecuencia cardíaca mayor a 140, una oliguria y un test de Duncan positivo. ¿Estamos? Puede ser masiva, entre 1,5 litros y 2 litros, tiene más del 30% de la caída de la volemia, el relleno unguial disminuido, la presión sistólica también disminuida, el pulso también aumentado, y va a estar oligoanúrico, y acá ya no le puedo hacer el test de Duncan. Ya en este momento ya el test ya no se puede realizar. O cataclísmica, como en el caso que yo les conté, que tiene una volemia pérdida más del 50%, no hay relleno unguial, la presión no se registra, el pulso no se registra, el paciente está anúrico y tampoco se puede hacer el test de Duncan. Los casos, ojalá que no les toque nunca, ¿no? Pero los casos cataclímicos son bastante complejos. Las causas, que esto lo vimos, estuvieron mencionando, las úlceras gastroduodenales, entre el 37 y el 50%. Esto lo tienen que evaluar con el interrogatorio, y si no puede hablar el paciente pueden sospechar. Si es un paciente añoso, la primera causa, ¿cuál es? Vamos. ¿La neoplasia? Una neoplasia. No, el consumo de Daines. El consumo de Daines, una persona mayor que le duele todo, consumen muchos antiinflamatorios. Entonces sería la primera causa para sospechar. Las neoplasias, obviamente, y las úlceras, esto dependerá. Fíjense que la neoplasia gástrica tiene un porcentaje más bajo. El estrés, dependiendo de la edad del paciente, por eso les dije pacientes añosos. Si tiene un paciente que tiene estigmas de alcoholismo, bueno, uno pensará en una varices esofágica, del 10 a 15%. Pacientes más jóvenes que cursen con estrés y que consuman mucho café, mate, Coca-Cola. Hay gente que es adicta a la Coca-Cola. Pueden tener gastritis erosivas o hacer úlceras gastrodenales. Los vómitos muy intensos pueden producir desgarro de la mucosa, hacer el síndrome de Mallory-Weiss. Las neoplasias, como dijimos, y hay unas úlceras que son raras, pero que pueden aparecer, que son unas úlceras de Alofei, que es una úlcera con un vaso sangrante, que también es bajo. Fíjense, acá hay distintas fotitos para que vean. Esta es una úlcera. Esto lo vieron con el doctor Segelman la semana pasada. Las úlceras tienen importancia dependiendo en qué cara están y en qué curvatura. Hay que mirar las estrías, los bordes, los pliegues, para ver si las úlceras son benignas o malignas. Ustedes ya cruzaron rayos, ¿no? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Bueno, esto lo vieron en rayos, lo de las úlceras. Las otras causas son las varices esofágicas. Y cuando un paciente tiene varices esofágicas y uno le hace la endoscopía, puede hacer el Bandi. ¿Qué es el Bandi? Esto, colocar una banda. Entonces esto hace que se coagule y se caiga después la varice. O puedo tener una gastritis erosiva, fíjense cómo se ve. El Mallory-Weiss, ahí tengo la fisura. El adenocarcinoma.
¿sí? Con la masa vegetante. Y la úlcera de Alefoy, como les decía, esto uno lo tendría que ver en estado dinámico, ¿no? Pero sería un vaso pulsátil sobre la úlcera. En el caso de las hemorragias digestivas bajas, lo más común es la diverticulosis colónica. Las angiodisplasias, uno la puede ver en los pacientes añosos, lo mismo que lo que serían las colitis isquémicas. Dentro de las enfermedades inflamatorias, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, las neoplasias y los pólipos. Las neoplasias, seguramente creo que ahora lo va a dar Camilo Martínez, pero si se acuerdan semiológicamente, las neoplasias de cáncer de colon tienen una diferencia a la izquierda y a la derecha. ¿Se acuerdan cuál es? El derecho es más anemizante, o sea, suele ser más sangrado la expresión, en cambio en el izquierdo tiene un crecimiento como si fuese en servilletero, entonces es más obstructivo. Exactamente. Entonces, yo tengo un paciente que me viene con una anemia, debo salir a buscar a ver si no hay una neoplasia, sobre todo el cáncer derecho. Las hemorroides o las fisuras, que esto a veces yo les pregunto en los exámenes finales, si a ustedes le viene un paciente con una hemorroide y consulta por un sangrado bajo, una hemorragia digestiva baja, ¿qué es lo que hacen? Y muchos me dicen, yo le trato la hemorroide. No, yo le trato la hemorroide, pero trato de buscar que no tenga un cáncer de colon. Porque cualquier paciente que tenga un cáncer de colon tiene derecho a tener una hemorroide, ¿o no? La colitis infecciosa, la isquémica, como dijimos, y la proctitis actínica, que esto se ve en los pacientes que están recibiendo tratamiento con radioterapia. Fíjense, la diverticulosis, no está muy bien esta foto, pero uno ve esta bolsa que sale hacia afuera, y cuando se inflaman, porque se depositan ahí restos, empiezan a sangrar. La presencia de pólipos, ¿sí? Esto lo van a ver después, si son sésiles o pediculados. Recuerdo una vez que vino una paciente que había ido al baño y le había salido algo por la cola. Cuando la fuimos a ver con el cirujano, tenía un pólipo pediculado cuyo subpedículo tendría más o menos 20 centímetros. Y lo que había sacado por la cola era la parte más distal de ese pólipo. Tenía un cáncer de colon. ¿Sí? Las angiodisplasias, la poliposis, con mucha presencia de pólipos, también hay que tenerlo presente. Acá tiene uno que ver mucho con el tema de los antecedentes. Fíjense la proctitis actínica, la colitis ulcerosa. Tengan en cuenta que la colitis ulcerosa, a veces, como tiene bien dice el nombre, las úlceras, deja mucosa sana. Y esa mucosa sana parece ser un pólipo y en realidad termina siendo un pseudopólipo. Se lo describe así. O la colitis isquémica. Podemos tener sangrados del intestino delgado. En el caso del yeyuno ilion, la presencia del divertículo de Meckel, la enfermedad de Crohn, enteritis acrínica y la púrpura de John-Hennon. Esto lleva entre un 2 y a un 15%. Ahora voy a mencionar algo del divertículo de Meckel sobre todo. ¿Qué es el divertículo de Meckel? ¿Se acuerdan? Vamos, vamos, vamos. Persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Exactamente. Acuérdense que el divertículo de Meckel es un vestigio embrionario que persiste cuando persiste la arteria ónfalo-mesentérica. ¿Por qué? Y ahí pasa a ser la rama terminal de la arteria mesentérica superior. Si no, la rama terminal de la mesentérica superior sería la ilio-biseco-pendiculocólica. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el divertículo de Meckel, si uno tuviese que evaluarlo, no da un sangrado
importante. Entonces, a veces son sangrados muy pequeños y hay que estudiarlos. Entonces, una forma de estudiarlos es la cámara gamma. Uno marca los glóbulos rojos con tecnesio 99, y con eso uno puede ver. Ahora vamos a ver alguna foto. La enteroclisis, que se coloca una sondita y se trata de llegar por vía superior a la parte más distal, como para poder observar, y si no sería la biocápsula, ¿no? Otra forma sería con el centellograma con azul coloidal, que también sería algo parecido como la cámara gamma. Si esto no me da resultado, me haría una arteriografía selectiva, y si esto no me da resultado, sería una laparoscopía exploradora. Esto sobre todo en los casos de colitis isquémica, o la presencia del divertículo, que si uno no constata el sangrado, no lo va a registrar nunca, eso no lo va a ver. Fíjense, esto es el centellograma, ¿sí? Acá estaría la vejiga, y entonces aparece a nivel del ombligo esta muestra de ahí del material. Lo mismo pasa acá. Entonces, fíjense, acá tienen el corte coronal, bueno, esto quedó medio cortado. Este sería el corte sagital. Acuérdense que el divertículo de Meckel está normalmente a la altura del ombligo, ¿sí? Y la otra que no la puse, que sería el corte axial. Esto es lo de la enteroclisis. Ven cómo se coloca esto a nivel intestinal y se trata de llegar a la parte más distal. A ver si hay algún rédito ahí o no. La arteriografía selectiva, esto que es gástrico, esta es gástrica, no, esto es intestinal también. Y ahí se ve el sangrado, ven cómo hay extravasación. En esto se ve lo mismo, ahí estaría la arteria mesentérica, y ahí se ve el sangrado. Y bueno, y ahí terminamos. A mí yo lo que más rescato de esto de la hemorragia es lo que hablamos al principio. Después uno puede tener tiempo para evaluar la causa y la etiología. Pero lo más importante son los 3 primeros pasos, sobre todo para la hemorragia digestiva alta. Que eso es donde más corre el riesgo los pacientes, porque sobre todo se terminan lamentablemente muriendo del sangrado. ¿Alguna duda de esto o no? Yo sí tengo una pregunta. Si yo no Decime. tengo endoscopía para hacerle y le coloco el balón, ¿qué hago? ¿Lo derivo al paciente a un lugar donde tengan para hacer la endoscopía? Sí. A ver, vos no te podés quedar con el balón, porque decís, bueno, a veces no tenés el balón, y estás Claro. peor todavía. Entonces vos evaluás el estado hemodinámico, lo compensás y lo mantenés. ¿Por qué te digo esto? Si yo hacía guardia en Guernica. En Guernica no había endoscopía. Yo llamaba al San Martín al CETUS. El CETUS me hacían siempre las 2 preguntas. ¿Está compensado hemodinámicamente? No, entonces no me lo traigas. Lo tenía que estabilizar primero. Si yo lo derivo al hospital y está descompensado, el paciente va a fallecer a mitad de camino. Entonces, Claro. no tiene ningún sentido eso. Por otro lado, ¿tiene sangrado activo? Sí, bueno, y está compensado, tráemelo, le hacen la endoscopía y con eso se resuelve. ¿Está? Perfecto. Pero si no tenés la sonda, solamente lo que podéis hacer es mantenimiento y de alguna manera rezar de que no vuelva a sangrar. Por eso digo que depende mucho del lugar donde está. Cuando uno empieza a hacer guardia, en el lugar donde sea, estas pequeñas cosas las tienen que evaluar. Tienen que evaluar si tienen electrocardiograma, si funciona, si tienen las vías, dónde están los sueros, si hay sueros calientes o no. A veces las enfermeras esto lo saben y terminan
en las piletas de las guardias dejan los sueros con agua tibia. Si un paciente me viene con una hemorragia digestiva y lo tengo que transfundir, lo tengo que expandir, no le puedo poner en fisiológico ahí frío. Entonces uno no puede demorar con esto. Lo que uno busca con esto es anticiparse a toda la situación. ¿Sí? Bueno, ahí está el doctor Camilo Martínez. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Bien. Justo recién terminé, le pasé las parroquiales y justo te mencioné a vos, así que Ah, mejor mirá, sincronización imposible. impecable. Pensé que iba a estar Juan. No. Dale, bárbaro. Bueno, los dejo con Camilo, vos vas a dar Cáncer de colon y patologías de pólipos rectales. Perfecto. Son temas prevalentes esto, así que aprovechenlo ahí a Camilo. Bueno, gente, yo los dejo. Bueno, gracias, Nos Marce. vemos. No, a vos. Chau, chau. Luego, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Compartir ahí. A ver. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, saludo nuevamente. El tema que tenemos que ver hoy, como dijo Marcelo recién, es un tema hiperprevalente. Es un tema que no solamente es una de las neoplasias más frecuentes y que con más causa más frecuente por cáncer, es la tercera causa en el mundo y en nuestro país. No solamente eso, sino que además es una entidad donde nos sometemos permanentemente a diagnósticos diferenciales, dado que las consultas por alguna anomalía del tubo digestivo, ya sea que el paciente tiene un cambio de hábito evacuatorio, ya sea porque el paciente tiene algún dolor abdominal, o mismo sea porque el paciente tiene un síndrome anémico, que es una forma frecuente de presentación del cáncer colorectal, bueno, nos obliga a estar preparados y hacer el diagnóstico oportuno. Pero mucho más importante que eso es ir a buscar la enfermedad antes que la enfermedad aparezca. Y esto es lo que domina el escenario actual y lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que hablamos de esta patología, ¿sí? Así que en el transcurso de estos 40-45 minutos que vamos a estar charlando, vamos a hacer énfasis en eso, fundamentalmente en qué pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad y por supuesto a qué pacientes tenemos que ir a buscar antes de que esta enfermedad tenga consecuencias más extensas, ¿sí? Bien. Entonces, en ese sentido, hay varios puntos que tenemos que hablar, pero estos 7 son quizás los más relevantes. Tenemos que hablar de la epidemiología, los factores de riesgos, los pólipos y las características de los pólipos, cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer colorectal, el screening, como decíamos recién, y la estadificación y el tratamiento, ¿sí? Para eso, hablemos qué pasa en el mundo. Y sabemos que en el mundo hay casi 2 millones de muertes de casos anuales de cáncer colorectal. Y si analizamos las cifras que suceden en nuestro país, son realmente importantes. Cada año se diagnostican alrededor de 15.000 casos de cáncer de colon en nuestro país. Es una situación bastante compleja a nivel mundial, ya que hay aproximadamente 900.000 muertes en ambos sexos por cáncer de colon, lo cual queda una pauta importante, y en Sudamérica estas cifras están alrededor de 52.000. Entonces presentamos estos 4 casos clínicos, que son 4 que cuando armé esta clase a principio de año con el primer cuatrimestre, eran 4 pacientes que habían visto en la última etapa, ¿sí? Y el primero era un hombre de 57 años con antecedentes personales de obesidad, alcoholismo y tabaquismo, de hace 30 años, perdón, que consulta por un control de rutina. En ese momento, por la edad y los factores de riesgo, se hace una colonoscopia que evidencia la neoplasia del colon en sigmoides. El otro paciente es un varón, claramente estos son los puntos que llamaban la atención y que ameritaban, además de la edad, hacer la colonoscopia, por lo que vamos a ver después. El siguiente es un varón de 45 años que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon de primer grado y que encima se presenta con una anemia ferropénica. Bandera roja que hay que tener muy atento para hacer el diagnóstico, ¿sí? Después la siguiente es una mujer de 63 años con antecedentes personales de adenomia, que tenía displasia leve hacía 4 años, y bueno, se le hace el diagnóstico del cáncer de colon. Y el cuarto es un hombre de 70 años con antecedentes de cáncer de colon hace 3 años, con resección quirúrgica y tratamiento completo. Y se realiza la colonoscopia de control que evidencia el cáncer de recto. Es decir, fíjense ustedes que
tanto estos pacientes que estamos viendo en esta pantalla, como lo vimos en la anterior, tienen todos algún factor de riesgo importante, ya sea por sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, por el antecedente de tener un pólipo previo o bien por el antecedente ya de un cáncer de colon previo. Todas estas circunstancias aumentan el riesgo de que estos pacientes tengan una nueva enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, repasando los aspectos más importantes? Bueno, la edad es lejos uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes se fijan en este gráfico, podemos observar que el desarrollo del cáncer de colon aumenta de forma marcada a partir de los 35 40 años, pero la curva y el punto de inflexión se da fundamentalmente a partir de los 45 años en adelante, es decir, de los 50 años en adelante la curva es exponencial, con un crecimiento sostenido del desarrollo, de la posibilidad de desarrollar un cáncer de colon, que hace que a esta edad precisamente debamos estar muy atentos, ¿sí? Pero si fijan ustedes, es cada vez más frecuente encontrar pacientes con cáncer de colon a edades más jóvenes. Hace poco, una paciente mía de hace mucho tiempo, tiene 35 años, estaba estudiando por un síndrome anémico. Bueno, lo último que pensé que tenía un cáncer de colon, la mandé a estudiar por el ginecólogo, no encontró otra causa, le hago una colonoscopia, cáncer de colon. Realmente fue algo bastante marcado y bueno, 35 años. Y esta situación se va viendo cada vez con más frecuencia. Después tenemos los antecedentes personales de los pacientes oncólicos, que veíamos en el tercer caso, o que hayan tenido cáncer colorectal previamente. Aquellos pacientes que hayan sido sometidos a radioterapia previa, ya sea por alguna cirugía, por alguna neoplasia del colon o de cualquier otra situación, como por ejemplo los pacientes que han tenido en la infancia tratamientos por linfomas o por radioterapia por alguna otra lesión, o los pacientes más grandes con patologías prostáticas, o en el caso de las mujeres ginecológicas. Bueno, todas esas situaciones, las radiaciones aumentan el cáncer de colon. La obesidad, los trastornos metabólicos, el síndrome metabólico y la diabetes son también factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de lo que son los antecedentes familiares, obviamente si el paciente tiene un antecedente de primer grado, aumenta al doble el riesgo de desarrollar un cáncer, pero esto se incrementa mucho más si son más de un familiar los que tienen el antecedente. Algunos hábitos que hay que tener muy en cuenta, que ahora vamos a hablar con un poquito más de detalle, por ejemplo, la presencia de alcoholismo, el tabaquismo, como veíamos recién en el paciente en el primer caso, o la dieta rica en carnes rojas, ¿sí? Una dieta rica en carnes rojas y pobre en fibras también es un factor de riesgo y eso es importante tener en cuenta. Se considera que aproximadamente, y esto es una cifra muy inexacta obviamente, porque es estadística, pero es realmente llamativo el dato, que es que cada 100 gramos de cada 100 gramos de carne roja que consume el paciente durante más de 20 años aumenta un 22% el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Así que fíjense la importancia que tiene la dieta, sobre todo el consumo de carnes rojas, ¿sí? La enfermedad inflamatoria intestinal, como ustedes saben, también es un factor de riesgo importante y tal es así que a medida que aumenta la frecuencia de exacerbaciones, a medida que el paciente tiene más tiempo consigo la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad inflamatoria intestinal tiene más años de evolución, y lo mismo, cuanto más agresiva sea la enfermedad, bueno, todos estos factores aumentan mucho el riesgo de desarrollar cáncer de colon, ¿sí? Así que es un punto importante tener en cuenta, sobre todo los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal severa. Fundamentalmente la colitis ulcerosa, aunque también es el caso de la enfermedad de Crohn. ¿Y cuáles son los factores protectores? Porque así como decíamos, existen factores que aumentan el riesgo de desarrollar el cáncer de colon, hay otras situaciones que disminuyen el riesgo. Y se sabe que los pacientes que hacen actividad física de forma regular y sostenida en el tiempo tienen un 27% menos de posibilidades de desarrollar un cáncer de colon, que la dieta rica en fibras también disminuye de forma marcada el riesgo de cáncer de colon, que algunas vitaminas y minerales, por ejemplo, vitamina D, vitamina B6, el calcio, el magnesio, y podemos incluir acá también el omega 3, digamos, todos estos factores disminuyen el riesgo de cáncer de colon, y hago referencia al omega 3 porque está presente en muchos alimentos que favorecen o disminuyen el riesgo de la enfermedad, como son los pescados, el aceite de oliva, el frutos secos, digamos, la palta, bueno, todos esos alimentos ricos en omega 3 también disminuyen el cáncer de colon. Se ha visto esto en observaciones que se ha hecho en pacientes que tenían indicado aspirina por prevención secundaria, que esos pacientes también tenían menos riesgo de desarrollar cáncer de colon, y no se sabe el mecanismo exactamente por qué esto sucede, pero bueno, la aspirina también aparentemente es un protector para el desarrollo de la enfermedad, y esto último es algo que se está hablando con más frecuencia, que es en las mujeres que realizan terapia de reemplazo hormonal,
el riesgo de cáncer de colon aparentemente también disminuye, ¿sí? Así que todos estos factores son muy importantes tenerlos en cuenta y tenemos que tener en cuenta los anteriores, esto que estamos acá en la pantalla, hacer énfasis en esos pacientes que cambien algunos hábitos, pero sobre todo a quienes tenemos que ir a buscar la enfermedad y tratar de que los pacientes nuestros tengan estos hábitos que acabo de mencionar recién. Y como decíamos hoy, tener un único pariente de primer grado afectado, ya sea padre, hermano o hijo, con cáncer de colon, aumenta el riesgo aproximadamente al doble que el de la población general, ¿sí? Y esto se incrementa aún más si el cáncer está presente en más de un familiar. Con respecto al alcohol, fíjense que el alcohol muchas veces o pocas veces se lo ha asociado al desarrollo de neoplasias, pero en realidad hay que darle mucha trascendencia, porque está asociado a todas estas enfermedades oncológicas que vemos en la pantalla, pero con respecto a nivel mundial en el cáncer de colon, digamos, es el alcohol es el segundo cáncer que promueve el cáncer de colon en cuanto a frecuencia, pero en Latinoamérica digamos, es el factor, uno de los factores más importantes en el desarrollo del cáncer de colon, ¿sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. La obesidad, lo mismo. Ustedes saben que la obesidad tiene muchos muchos factores de riesgo, es un factor de riesgo para muchas enfermedades oncológicas, y si uno tiene que establecer cuáles son estas enfermedades oncológicas, no podemos dejar de mencionar al riñón, no podemos dejar de mencionar al cáncer de mama, al cáncer de endometrio, al cáncer bueno, acá del cuerpo de útero, y sobre todo al cáncer de colon, ¿sí? La obesidad está íntimamente relacionada a esta entidad, así que lo tenemos que tener en cuenta también. Bien. Respecto a los síndromes, digamos, familiares, los síndromes asociados a poliposis familiares, también son un factor importante para el riesgo de cáncer de colon. Son estos pacientes que tienen muchísimos pólipos y estos pólipos, como sabemos, son los precursores de la enfermedad. Y fíjense que en el caso de la poliposis adenomatosa familiar o bien alguna de sus variantes, como el Garner, el Turcot o la poliposis familiar atenuada, bueno, en cualquiera de esas circunstancias, si uno no hace nada con el paciente, el 90% va a tener cáncer antes de los 45 años, ¿sí? Así que fíjense la importancia que tenemos que hacer con estos pacientes. Muchos van a requerir hacer colonoscopías anuales para sacar todo tipo de pólipos y tratar de estudiarlos, y otro incluso terapias más agresivas, ¿sí? En el otro sector está el síndrome de Lynch, que también es una enfermedad que está un cuadro genético asociado al desarrollo de cáncer de colon y otras neoplasias. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en estas entidades, sobre todo, aumenta mucho la prevalencia de desarrollar un cáncer sincrónico, es decir, que está diagnosticado en los próximos 6 meses al diagnóstico del primer cáncer, y que habitualmente no tiene conexión uno con otro, y también aumenta el riesgo de cáncer metacrónico, es decir, aquel que aparece varios meses después del desarrollo del primero, ¿sí? En cualquier circunstancia, estas son entidades que se pueden dar en el 1 o 2% de los pacientes con cualquier cáncer de colon, pero aumenta muchísimo en el contexto del síndrome de Lynch. Bueno, así es como se ve al nivel endoscópico las poliposis familiares. Después vamos a ver algunas otras imágenes, pero fíjense que a veces es difícil hacer el seguimiento de cada uno de estos pólipos porque es uno literalmente al lado del otro. ¿Y dónde están ubicados los cánceres en el colon concretamente? Bueno, en realidad pueden ser en cualquier sector, pero la enorme mayoría está ubicado sobre todo en el colon izquierdo, representado por el colon descendente, el colon sigmoides o el recto. Y un 30% de los pacientes localizan su enfermedad en el colon ascendente, ¿sí? Y esto tiene algunas connotaciones también a nivel de la presentación clínica, porque si ustedes ven la anatomía que tiene el colon derecho con respecto al colon izquierdo, van a notar el colon derecho raramente se va a obstruir porque el colon es mucho más amplio. Por otra parte, la materia fecal en este sector del tubo digestivo tiene un componente más líquido, por lo tanto, las posibilidades de desarrollar cuadros obstructivos en este sector es mucho menos frecuente que en este otro sector, ¿sí? Bien. Ahora bien, para llegar a esto, que es el cáncer de colon, pasaron cosas antes, ¿sí? ¿Y qué cosas pasaron? Bueno, en realidad antes de eso, la enorme mayoría de los pacientes tuvieron un pólipo adenomatoso, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo pasó para que este pólipo adenomatoso se transforme en cáncer? Y bueno, generalmente hablamos de 5 a 10 años, ¿sí? Por supuesto, hay excepciones, pero de ahí la importancia de hacer el screening de cáncer colorectal, porque hoy es un fracaso de la medicina
y a veces de los médicos, que el paciente desarrolle un cáncer de colon. Porque si nosotros tenemos un paciente en seguimiento y hicimos las cosas de forma adecuada, el paciente deberíamos haberle hecho una colonoscopía o un estudio, un screening de cáncer de colon cada 5 años en la mayoría de las circunstancias, y por eso, de esa forma, hubiéramos prevenido la enorme mayoría de este tipo de cáncer, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente esto no siempre es así. A veces los pacientes son los que no consultan, a veces son los pacientes los que se niegan a realizar la colonoscopía y ahí es imposible actuar en consecuencia, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta este concepto. Más del 80% de los pacientes con cáncer colorectal tienen como lesión precursora el desarrollo de un adenoma, ¿sí? El 80% que llegó acá tenía esto antes. Bien. ¿Y qué es un pólipo? Precisamente, bueno, son lesiones de la mucosa que protruyen hacia el lupus. Están aquellos que están asociados a neoplasias y aquellos que no están asociados a neoplasias, ¿sí? En cualquier caso, los pólipos tienen una clasificación morfológica e histológica. Aquellos que tienen una forma polipoidea, que puede ser pediculada, subpediculada o sésil, es decir, que no tiene cuello, básicamente. Y aquellas que no son polipoideas porque tienen una lesión más deprimida sobre la mucosa del colon, bueno, estos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, como veíamos después, ¿sí? En cuanto a la histología, los pólipos pueden ser adenomatosos o no adenomatosos. Los que no son adenomatosos se los considera en líneas generales, con algunas excepciones, son no neoplásicos, y en tanto que los adenomatosos y cerrados son los que son justamente preneoplásicos y los que vamos a tener que seguir con mucho más, digamos, mucho más de cerca. Entonces, ¿cuáles son los pediculados? Bueno, estos que están acá, estos son los subpediculados y estos son los sésiles. Y decíamos que los que son planos o levemente deprimidos tienen un 25 o un cuarto de esos pacientes evolucionan a cáncer. ¿Y cuáles son los que no están asociados a neoplasia? Bueno, si uno decidiera, bueno, cuál pólipo es el más frecuente y benigno de todos, listo, claramente el hiperplásico, que son lesiones pequeñas, de 5 milímetros aproximadamente, de aspecto blancuzco, y que generalmente son fácilmente extraíbles y no requieren control, ¿sí? El inflamatorio tiene el origen en un proceso inflamatorio previo. Los amartomatosos son cuando hay una distorsión de la arquitectura del pólipo. Los juveniles se dan en la edad pediátrica y los linfoides son cuando hay una invasión de las criptas linfoides. Pero habitualmente todos estos no tienen asociados neoplasias, ¿sí? Hay algunas excepciones entre los amartomatosos y los juveniles, que algunos de ellos pueden raramente evolucionar a cáncer, pero no es lo habitual. Un aspecto muy importante cuando nosotros tenemos un adenoma o un pólipo adenomatoso es evaluar precisamente el grado de displasia. No es lo mismo que el paciente tenga displasia leve que tenga una displasia severa, ¿sí? Y también tenemos que evaluar la arquitectura, si son tubulares, vellosos o tubulovellosos. ¿Cuáles son los tubulares? Son los que tienen esa disposición tubular de las criptas, precisamente. ¿Cuáles son los vellosos? Los que tienen esas proyecciones digitiformes sobre las criptas, ¿sí? En cualquier circunstancia, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando un pólipo, y vuelvo al anterior, tiene más displasia y cuanto más velloso tenga su arquitectura, cuanto más velloso sea, más riesgo de que ese paciente evolucione a una neoplasia. Por lo tanto, si tenemos un paciente con un pólipo y una displasia severa, no voy a esperar otros 5 años para hacerle la colonoscopia, sino que seguramente ese paciente el año que viene lo tenemos que citar nuevamente para hacer un nuevo estudio, ¿sí? Pero bueno, esos son puntos importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿a qué pacientes deberíamos estudiar? No hay ninguna duda que los pacientes que más se van a beneficiar son aquellos que están entre los 50 y los 75 años. Pero bueno, en realidad, como decía al principio, cada vez más es más frecuente encontrar pacientes con cáncer de colon a edades más tempranas. Motivo por el cual ahora la indicación es estudiar a aquellos pacientes que están a partir de los 45 años, ¿sí? Y mucho más temprano si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. Se dice aproximadamente que son 10 años antes del diagnóstico del padre. Tal es así entonces que si al padre le hicieron el diagnóstico a los 50 años, a ese paciente a los 40 años deberíamos empezar a estudiarlo, ¿sí? Y después de los 76 años, el beneficio neto es pequeño, esto es relativo. Hay pacientes que a los 76 años están impecables, con expectativas de vivir 20 años más, 15 años más, ya estoy exagerando un poco, 20, pero bueno, 15 años más,
Y ese paciente obviamente le voy a seguir estudiando con colonoscopías. Ahora, tengo un paciente que está con múltiples patologías, que tiene una expectativa de vida corta, bueno, no tiene mucho sentido estudiarlo a esos pacientes, ¿sí? Así que esto lo vamos a dejar en criterio de qué paciente tengamos enfrente. Lo que no hay ninguna duda es que hoy debemos estudiar a aquellos pacientes que están a partir de los 45 años, ¿sí? Y entonces, ¿qué pruebas tenemos disponibles para estudiar a estos pacientes? Bueno, básicamente 4 grandes estudios, que son las pruebas basadas en heces, la colonoscopía, que es la estrella de los temas que, digamos, de este tema, la colonoscopía virtual y la sigmoidoscopía, ¿sí? Todos tienen sus pros y sus contras y todos tienen más o menos utilidad en diferentes circunstancias, ¿sí? Las pruebas basadas en heces son obviamente no invasivas y se han ido modernizando, y las más útiles y las más efectivas son aquellas que tienen las pruebas relacionadas con el ADN, ¿sí? En cualquier circunstancia, la colonoscopia siempre va a ser la prueba de elección si no hay otra contraindicación para desarrollarla, ¿sí? ¿Y por qué esto es así? Bueno, fíjense en esta imagen donde vemos la sensibilidad de los diferentes estudios para hacer el diagnóstico, ya sea de cáncer o de adenomas de diferente tamaño. Y fíjense que acá tenemos la colonoscopía. Estos son estudios de sangre oculta en materia fecal. Este es otro sangre oculta en materia fecal. Este es otro sangre oculta en materia fecal. Y estos son la colonoscopía virtual, que es la tomografía, se hace con tomografía. Y esto es la sigmoidoscopía, ¿sí? Enfoquémonos en la colonoscopía, en la virtual, en la sigmoidoscopía y en la prueba más efectiva de la sangre oculta en materia fecal, que es la que se hace a partir de pruebas de ADN, ¿sí? Y fíjense ustedes que al analizar la sensibilidad que tienen para hacer el diagnóstico de cáncer, la colonoscopía hecha cada 10 años, ni siquiera cada 5, cada 10 años, es la más completa de todas y la que más sensibilidad tiene para el estudio. Además, nos va a permitir tomar muestras de los diferentes tipos de adenomas, ¿sí? Así que eso es muy importante. Por otra parte, las pruebas de sangre oculta en materia fecal son útiles, pero no van a permitir hacer el diagnóstico. Entonces, si esta prueba me da positivo, inexorablemente voy a tener que recurrir a esta otra prueba para poder tomar una biopsia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos la sangre oculta en materia fecal como un estudio útil y nos puede servir? Bueno, a veces lo utilizamos porque estamos alejados de todo centro hospitalario, no tenemos acceso a desarrollar una colonoscopia porque no hay endoscopistas, porque no hay gastroenterólogos, por lo que sea. Entonces ese paciente no puede desarrollarlo. Bueno, mejor que eso, entonces mejor que nada es hacer la prueba de sangre oculta en materia fecal. Otras veces es porque el paciente huye de la consulta, entonces no quiere saber nada con desarrollar la colonoscopia, entonces ya sea porque no quiere hacerlo o porque tenga pánico del estudio. Bueno, entre esas circunstancias no nos queda otra que hacer este estudio, que es poco invasivo, pero siempre debemos aclararle al paciente que si esa prueba da positiva, no nos va a quedar otra alternativa que hacer el estudio por un método más invasivo, que es la colonoscopia, ¿sí? Pero un dato importante es que una prueba negativa de un paciente sintomático tiene alta sensibilidad para excluir, para descartar el cáncer de colon, ¿sí? O sea, si ese paciente tiene una prueba negativa y tiene síntomas, esos síntomas no son por el cáncer. La colonoscopia no solamente permite hacer el diagnóstico, sino que fundamentalmente permite localizar y realizar biopsias en todo el colon, ¿sí? Es decir, tenemos una lesión que nos deja dudas, se toma biopsia y con eso estamos mucho más seguros, ¿sí? Nos permite hacer detección de las neoplasias sincrónicas, lo que decíamos al principio, que el paciente puede tener un cáncer de colon acá y otro acá, entonces esto nos va a permitir la colonoscopia. Y por supuesto, extirpar pólipos, que en muchos casos, si nosotros extirpamos el pólipo, el paciente se curó y no requiere otra cosa, a no ser que el pólipo ya esté invadiendo estructuras cercanas. Pero si el pólipo no tiene una displasia moderada o severa y no tiene ninguna lesión que haya quedado a nivel del colon, bueno, ese paciente, más allá de hacer los debidos controles anuales, en este caso, vamos a verlo solucionado el problema. Después tenemos bueno, esto es cómo se ve una colonoscopia, un colon normal, ¿sí? De vasculatura fina, fácilmente visible, la superficie lisa y brillante, y los pliegues son de un grosor normal. Y esta es la forma de expresión de un cáncer de colon, que puede representarse como una masa exofítica típica, como vemos en esta imagen, puede presentarse como una masa polipoide friable, es decir, que sangra ni bien se toca con el colonoscopio, o puede presentarse como un adenoma circunferencial obstruyendo toda la luz, que es lo que
se ha visto, seguramente lo han visto en los libros, como la imagen en núcleo de manzana o anillo de servilleta, cuando se hace un estudio contrastado con varios. Esto ya no se usa tanto, esto ya es un tanto obsoleto, pero bueno, lo pongo porque es un clásico, y fíjense ustedes que esta alteración que ocurre por la masa que está ocupando gran parte de la luz, genera una alteración funcional porque se estrecha la luz y producen mucho más síntomas intestinales. Después, ya cuando tenemos una lesión más avanzada, en etapa necrótica, bueno, eso se asocia claramente al desarrollo de la enfermedad, o sea, al desarrollo de una enfermedad más avanzada. ¿Cuáles son los criterios entonces de malignidad que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que el paciente tenga el pólipo con una consistencia firme, que esté adherido a planos profundos, que esté ulcerado o que tenga friabilidad. Estos 4 puntos son los que generalmente se asocian a peor pronóstico o más riesgo de la lesión, ¿sí? Bueno, esta es otra imagen que vemos también el cáncer de colon por tomografía. Raramente se hace el diagnóstico por ahí. Generalmente cuando esto ocurre es un hallazgo y después cuando hagamos la colonoscopia nos vamos a encontrar esta lesión. Generalmente, y es de buena práctica de los endoscopistas, cuando encuentran un pólipo, tratar de hacerle un tatuaje para, en el caso de tener que sacarle esa lesión, al cirujano le es mucho más fácil resolverla y ubicar la lesión en el medio de la cirugía, ¿sí? Así que esto es lo que se llama tatuaje endoscópico, y se lo puse acá porque por ahí lo leen los libros para que sepan de qué se trata. ¿Cómo se puede presentar un paciente con un cáncer de colon? Bueno, la realidad es que la enorme mayoría de las veces el paciente no tiene síntomas, ¿sí? Y si se detecta, se hace con exámenes de rutina, ¿sí? Y muchas veces con los estudios que nosotros vamos a proponerles al paciente para ir a buscar la enfermedad antes que esta aparezca de los síntomas. Raramente puede presentarse con signos sospechosos, que en este caso tienen que ver más con la disfunción del tubo digestivo o bien por el desarrollo de un síndrome anémico. Y el ingreso hospitalario con complicaciones, ya sea porque se perforó, se obstruyó o generó alguna otra complicación, ¿sí? La realidad es que en la mayoría de los cánceres colorectales, o sea, cuando están en etapa inicial, no hay ningún tipo de síntomas, por lo tanto es mucho más difícil detectarlos si esperamos los síntomas, así que insistimos con el concepto de que tenemos que ir a buscar la enfermedad antes que esta aparezca. Pero lamentablemente, más del 70% de los pacientes con cáncer colorectal se diagnostican después de la aparición de los síntomas. Y esto tiene que ver muchas veces con negligencia del médico, pero muchas otras veces tiene que ver también con que el paciente le huye a la consulta, no hace las consultas adecuadas o el sistema de salud le puso algún tipo de barrera para llegar a hacerse la colonoscopia, ¿sí? Pero bueno, esos son datos muy importantes a tener en cuenta, que la única forma de luchar contra este tipo de enfermedades es ir a buscar la enfermedad antes que éstas aparezcan. O me refiero, antes que los síntomas aparezcan. ¿Y qué síntomas? Bueno, decíamos que en el colon derecho es mucho más frecuente que se presente como una anemia ferropénica. Las células neoplásicas del lado derecho son tienen gran avidez por el consumo de hierro, así que no solamente se pierde sangre por acá, sino que además las células neoplásicas consumen hierro y eso hace que se presente el paciente con una anemia ferropénica. En el caso del colon izquierdo es mucho más frecuente que se presenten con cambios de hábito intestinal o con cuadros obstructivos. Y cuando la lesión es más baja, ya sea del recto o del sigmoide, es frecuente que el paciente tenga hematoquesia, tenesmo y disminución del calibre de las heces, ¿sí? Las heces acintadas o en los cambios de las características de las mismas son importantes tener en cuenta. El dolor abdominal no es una forma frecuente de presentación, pero si el paciente tiene un dolor abdominal y una masa palpable, bueno, es específico, es bastante específico de la enfermedad, ¿sí? Pero no es algo frecuente. El diagnóstico entonces se realiza mediante la toma histológica, no hay otra forma de hacer el diagnóstico que no sea con una muestra de la lesión. Y te recuerdo a ustedes que el diagnóstico por los síntomas generalmente es algo poco frecuente, ¿sí? Y cuando esto ocurre, generalmente estamos hablando de una situación más avanzada, ¿sí? Y suelen, obviamente, en relación a eso, tener un peor pronóstico. Pero bueno, si uno tiene que dar alta sensibilidad y especificidad de desarrollo, de que el paciente tenga un cáncer, bueno, cuando tiene un sangrado rectal rojo oscuro y una masa palpable y a veces el dolor, bueno, eso es altamente sensible y específico. Pero bueno, si esto ocurre, generalmente estamos tarde. Lo mismo en la parte de los pacientes que tengan síntomas inespecíficos. Estos sí son mucho más frecuentes, pero generalmente no son cáncer. Entonces, el paciente puede tener diarrea, puede tener un cambio de hábito evacuatorio, puede tener otros síntomas que muchas veces están relacionados con otras patologías del tubo digestivo, pero que de todas maneras nos deben hacer pensar en esta enfermedad e ir a buscarla antes de que aparezca, ¿sí? Pero si lo hacemos esperando que los síntomas aparezcan, llegamos tarde siempre.
¿Cómo es la invasión metastásica? Bueno, generalmente el primero de los afectados es, bueno, obviamente la invasión local, digamos, por el tejido que está comprometido localmente, la diseminación linfática o la diseminación hematógena, ¿sí? Recuerden ustedes que la forma, digamos, la irrigación del colon, gran parte está proporcionada por la vena porta o recoge la vena porta la sangre de ahí. Por lo tanto, en la mayoría de circunstancias, los pacientes hacen como primer sitio de metástasis el hígado, ¿sí? Y esto está presente en el 20% de los pacientes al momento de la presentación. Así es como se ve una metástasis en el hígado, ¿sí? Hay pacientes que tienen esto fácilmente accesible y hay pacientes que solamente se pueden detectar con esas imágenes porque es más difícil acceder a ellas en la cirugía. Pero bueno, así es como se pueden presentar. Entonces, decíamos que la vena porta es la que recoge la sangre de la mayor parte del colon, entonces el sitio habitualmente más frecuente de diseminación es en el hígado, pero tengan en cuenta que el recto tiene sectores donde digamos, se irriga por el sistema cava. Entonces, en ese sentido, es frecuente que estos pacientes no hagan la estación hepática, sino que diseminen directamente al pulmón, hueso u otros tejidos, ¿sí? De cualquier forma, estamos hablando de un estadio más avanzado, ¿sí? El sistema de estadificación es a partir del TNM, que involucra el tamaño del tumor, la existencia de adenopatías en el paciente o de metástasis a distancia, ¿sí? No vamos a meter en detalle en este tema, pero estas son las diferentes alternativas que nos proporcionan la estadificación, ¿sí? Generalmente la estadificación la podemos hacer o bien por una econdoscopía para ver la imagen, la invasión local en la pared que tiene ese paciente, que es una ecografía guiada por endoscopía, o bien por tomografía, ¿sí? Donde acá podemos ver, por ejemplo, la lesión en el colon, pero también las metástasis a distancias, las adenopatías retroperitoneales, y a veces las masas directamente, o en este caso el colon, el recto, ¿sí? Que se ve acá obstruyendo la parte distal. ¿De qué depende el pronóstico de estos pacientes? Bueno, lógicamente vas a depender el momento del diagnóstico, es un aspecto fundamental, ¿sí? Si el paciente está muy avanzado, su enfermedad está muy avanzada, obviamente que ese paciente va a tener un peor pronóstico. Si tiene invasión locorregional, va a tener un peor pronóstico. Y hay dos aspectos que son muy importantes, que son la existencia de los marcadores tumorales, el CEA, 19-9, y el KRAS, ¿sí? La mutación KRAS se asocia a un peor pronóstico y el CEA es un punto importante porque es algo que nosotros tenemos que medir, sirve como pronóstico, pero no sirve como diagnóstico. Un error frecuente que ocurre en la práctica diaria es que muchos médicos solicitan el CEA para, bueno, como el paciente no se quiere hacer una colonoscopia, le pide un CEA a ver cómo está. Y eso es un error, porque el CEA puede estar alto y el paciente no tener absolutamente nada, o el CEA está bajo y tener un cáncer de colon igual. Así que es una práctica que hay que desterrarla. Está mal, no tiene sentido y muchas veces confunde y angustia al paciente y al médico, ¿sí? Así que el CEA hay que pedirlo cuando tenemos el diagnóstico de una enfermedad para ver el pronóstico que tiene ese paciente, sobre todo antes del tratamiento y después del mismo. Para el tratamiento, entonces tenemos alternativas, las cirugías, cuando está en un estadio localizado y se puede resolver fácilmente, entonces se quita ese sector del tubo digestivo, o en ocasiones la quimioterapia, ¿sí? Muchas veces se requieren las dos cosas, una antes que la otra, dependiendo de la circunstancia, pero generalmente se requieren de los dos tratamientos, de la cirugía y la quimioterapia. Estas son los diferentes tipos de cirugías que te van a ver. Esto no tiene mucha trascendencia que lo sepan ustedes ahora, si no lo van a saber más en cirugía, pero son las diferentes alternativas de resección del colon que hay ante un cáncer de colon, ¿sí? Y la quimioterapia, como decía, puede ser útil como neoadjuvancia para pacientes cuando necesitamos digamos, disminuir la masa tumoral y necesitamos quedarnos tranquilos que no haya invasión locorregional. Entonces, antes de la cirugía se hace esto, la quimioterapia, o de adyuvancia con intención curativa una vez que ya se resolvió la enfermedad, ¿sí? Bueno, o se resolvió la cirugía, ¿sí? En cualquier circunstancia, esto suele ser útil tanto la quimioterapia como la cirugía. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, esto es muy importante. Siempre, y esto muy frecuentemente en el primer año, cada 4 meses el segundo año, y después vamos espaciando los controles hasta hacer uno por año en el transcurso de su vida, pero al principio
la entrevista clínica, el examen físico completo y el dosaje de los marcadores tumorales, hay que hacerlo con esta frecuencia, ¿sí? Y la tomografía de tórax, abdomen y pelvis para evaluar si el paciente tiene alguna metástasis que haya aparecido o alguna lesión nueva que haya aparecido, también es importante hacerlo frecuentemente en la primera etapa y después una vez por año, ¿sí? Sobre todo esto está discutido, hay médicos que lo hacen eternamente, esta tomografía de tórax, abdomen y pelvis todos los años, y hay quienes lo hacen a partir hasta los 10 años, ¿sí? En teoría, hasta los 10 y 15 años habría que hacerlo, después ya no sería necesario según qué paciente tengamos enfrente, pero bueno, sí es importante que esto en la primera etapa de la enfermedad hay que hacerlo de forma frecuente y estar muy atento a la evolución de clínica del paciente, ¿sí? Bien, y la colonoscopia, por supuesto, hay que hacerlo al año y a los 3 y 5 años, siempre y cuando no hayamos encontrado nada en la anterior lesión. Entonces, esto para terminar, es el punto muy importante y sirve como propaganda también para los pacientes, como folleto para los pacientes, y que todos tenemos que tener conciencia que a partir de los 45 años esto sea necesario. Así que tenemos que tratar de concientizarnos nosotros y a los pacientes de que si nosotros diagnosticamos la enfermedad de forma precoz, ese paciente probablemente tenga mucha más sobrevida, ¿sí? Yo estoy esperando, tengo 40 años, es que la medicina invente un mecanismo distinto, que hasta ahora no lo he logrado, pero bueno, como siempre digo a los pacientes, es muy fácil estar de este lado del escritorio y cuando nosotros le decimos a los pacientes lo que tienen que hacer, la situación se complica un poco, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que esto es necesario, ¿sí? Así que por ahora se requiere este seguimiento. Bien, ¿alguna duda, inquietud, alguna pregunta que haya quedado? Yo tengo una duda con el seguimiento de los pacientes, por ejemplo, hoy te hago la consulta, supuestamente se hace cada 5 años la colonoscopia, pero el paciente que le Sí. saca un pólipo, ¿cómo son los seguimientos? El paciente, vos le sacaste un pólipo y ese pólipo es un pólipo, por ejemplo, con una displasia severa, ese paciente al año le tenés que hacer la colonoscopia. Es decir, el concepto de colonoscopia posterior a la extracción de un pólipo se hace habitualmente de 1 a 3 años. ¿De qué depende eso? Depende de la displasia que haya tenido ese pólipo. A ver, si fue un pólipo no adenomatoso y fue un pólipo hiperplásico, que son algo bastante frecuente, nada, eso cada 5 años, te olvidás. Pero si fue un pólipo adenomatoso y está confirmado que sea un adenoma, bueno, hay que hacerlo cada 1 a 3 años. ¿De qué depende ese 1 a 3 años? Del grado de displasia. En lo personal, yo le indico la colonoscopia al año siguiente, ¿sí? Porque, digamos, la colonoscopia no deja de ser un método operador dependiente. Y el paciente que tuvo un pólipo puede tener otro pólipo, quizás no se haya visto en la anterior colonoscopia un pólipo, por lo tanto, si ese paciente tuvo un pólipo, como sé que ese paciente puede desarrollar otros pólipos en su intestino, lo hago mucho más frecuente, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales es cada 1 o 3 años, depende de la circunstancia. Genial, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, Bueno, te quería muy bien, preguntar entonces y la los segunda dejo consulta, tranquilos, descansen y terminamos acá. ¿se me escucha? ¿Eh? Gracias, doctor. ¿Listo? Adiós. Chao, gracias, hasta luego. Gracias.